Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, maestro. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Felices, plenos y exitosos. Felices, plenos y exitosos. Sí, todos soy pleno. Bien, pues el día de hoy vamos a trabajar sobre el módulo 6 del diplomado docente tutor. Motivarlos para que aprendan a hablar en público, para que vayan perdiendo esos nervios, esa timidez. Hablar es uno de los miedos más comunes en el ser humano, pero hablar en público es más difícil aún. Participar en ventas nos obliga a expresarnos ante un público y de esta forma nos estamos preparando para arribar a las mejores empresas desarrollando esta habilidad. ¿Sí? Entonces, el objetivo de este módulo, analizar la importancia que los estudiantes aprendan a hablar en público a partir de diferentes estrategias y recomendaciones encaminadas a la mejora de la seguridad en lo que dice. Sí, entonces hay varias formas o estrategias para que uno se vaya, digamos que familiarizando al hablar en público. Muchos actualmente inclusive tienen miedo o se les dificulta hablar frente a la cámara, ¿no? Frente a esta nueva modalidad en la que estamos. Inclusive para uno como maestro también es complicado, y más cuando los grupos o los jóvenes son muy callados, ¿no? Y lo único que se la pasa hablando pues es el profesor. A veces hasta se siente incómodo de estar hablando solo y pues no hay respuesta del otro lado. Una de las formas de hablar en público es vender un producto, ¿no? Entonces, digamos, una pequeña práctica es que ofrecieran un producto y ante cierto público, y de esa manera pues iban a perder esa inseguridad, esos nervios, el miedo, ¿sí? Toda persona, todo ser humano se le complica hablar en público. Reacciona diferente, algunos se ponen nerviosos, empiezan a temblar, tartamudean. Entonces va a haber diferentes reacciones en ese punto, ¿no? Unas estrategias para hablar en público, como nos lo sugiere el libro del doctor Marcelino Muñoz, 10 propósitos del docente tutor. Hablar sobre un tema conocido. Primero, hablar sobre un tema conocido pues nos dará seguridad y confianza de hablar acerca de algo de su interés, ¿no? Por ejemplo, Edgar yo creo que nos puede hablar de música sin miedo, no se va a poner nervioso porque es tema de su interés, ¿no? José Eduardo probablemente hable de otro tema y por igual. Kyle también, cada uno va a ser diferente su forma de expresarse de acuerdo al tema que tengan. Pero por ejemplo, si yo les empiezo a preguntar, a ver qué me habla de física, pues nadie va a saber, se van a empezar a poner nerviosos, van a empezar a tartamudear. Inclusive hasta yo no les podría hablar de física, ¿no? Porque es un tema que no domino. También hay que preparar el discurso, saber de lo que estamos hablando. La más común, practicar frente al espejo. Sí, entonces esas son algunas prácticas que podemos llevar a cabo para aprender a hablar en público, ¿no? Pero hay que prepararse para hablar. Hay que saber bien qué es lo general del tema y de ahí irlo desglosando. Hay que saber dónde es el inicio, dónde es el final del tema, ¿no? Para no enredarnos, para no meternos en otros puntos y ser bien claros en lo que estamos hablando, ¿no? Algo que no debemos hacer, pero creo que la mayoría también lo hace, tanto como docentes y como alumnos, es utilizar muletillas, palabras que nos definen o que pronunciamos mucho
al estar hablando, o estos famosos tiempos muertos de quedarse con y estar pensando, no es un tiempo muerto. Hay que evitar hacer eso. ¿Por qué? Pues a lo mejor a veces demuestra que uno no domina el tema o que está inseguro. O las famosas muletillas, ¿no? Ok, sí, está bien. O palabras que utilizamos mucho al estar, digamos, hablando en público. También hay que conocer a la audiencia a quien le vamos a hablar. De eso nos va a ayudar a preparar nuestro tema. Trabaja la interacción con los oyentes. Es muy bueno porque uno escucha lo que ustedes opinan. Muchas veces yo lo he practicado decirles que dudas, comentarios, pero por lo regular siempre se quedan callados. Utilizar recursos audiovisuales. Esto en la presentación, ¿no? Que no todo sea hablado. Evitar vicios del lenguaje, lo que les mencionaba, las palabras, las muletillas, los tiempos muertos, ¿no? Y uno que nos menciona, una técnica es utilizar storytelling. El objetivo principal del laboratorio es involucrar al público con el tema que se aborda. Nada mejor para esto que aplicar técnicas de storytelling. Representa un cambio en tu enfoque sobre el contenido, dándole un clima diferente propio de cuando una historia es contada. Esto permite una conexión más fuerte con la audiencia, que a su vez tiene una mayor capacidad para asimilar y recordar tu discurso. Sí, entonces, estas son algunas técnicas, consejos para, pues ahora sí que aprender a hablar en público, ¿no? En mi caso, cuando yo empecé a hablar así frente a un grupo o a mis primeras clases que eran de informática, me tocó darle clases a un grupo de maestros que eran mucho más mayores que yo. Si mal no recuerdo, yo tenía unos 23 años y pues la mayoría de los maestros estaban entre 40 y 50 años. ¿Qué es lo que me dio seguridad? En que yo sabía utilizar los programas que estaba dándoles a conocer a los maestros, y a los maestros se les complicaba utilizar una computadora, tenían mucho miedo, mucho nervio. Entonces ahí la clave fue en que yo no le tenía miedo a la computadora, yo sabía cómo hacer los trabajos, las prácticas. Entonces simplemente era acompañar a los maestros para que ellos hicieran lo mismo, ¿no? Entonces ahí los nerviosos eran ellos, porque eran las primeras veces que se enfrentaban a estar frente a una computadora. Entonces los nervios eran más para ellos y pues no tanto para mí. Entonces eso me dio mucha ventaja y ahí digamos que se fue perdiendo ese miedo de hablar o de comentar algo en lo que yo pudiera estar erróneo, ¿no? Entonces muchas veces también los maestros nos hemos equivocado a lo mejor en un concepto o en una palabra, a lo mejor no lo recordamos bien, pero pues ante todo pues hay que hablar con seguridad. En ocasiones mencionamos cosas con mucha seguridad, pero con el afán de que el alumno se dé cuenta de que hay algo que está mal, ¿no? Que a lo mejor por error uno lo está diciendo, para que los alumnos se den cuenta de que eso no es cierto, no es correcto. ¿Sí? Así que vamos a hacer una pequeña dinámica para que se les vaya perdiendo ese miedo. Entonces no todos tienen activada su cámara, eso quiere mostrar un poco de timidez, no todos quieren afrontar este medio de activar cámara para verlos. Entonces hay que quitarse ese miedo, ese nervio. Y le vamos a pedir a su compañera Juliana que active su cámara y le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Así que Juliana,
¿Está o no está, Julie? Sí, profe. ¿Sí? ¿Tienes miedo de activar tu cámara? Entonces voy a apagar mi cámara, voy a apagar la cámara. Eduardo, apague su cámara y cae. Solamente vamos a dejar a Edgar. Ya. Vamos a dejar a Julie entonces. Edgar, apaga la cámara. Entonces, sin miedo, Julie, un tema que dominas es sobre tu familia, sobre tu persona. Entonces, comencemos con preguntas enfocadas hacia tu persona. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Juliana Comonfort Peñafiel. Vivo en Xalpatláhuac, Guerrero, y tengo 18 años. En Xalpa, ¿qué hay en Xalpa en estos días? ¿Hay fiesta, hay feria o qué se festeja? De la feria del Santo Entierro. ¿Y eso a qué se debe o por qué? Se le festeja a Santo Entierrito, algo de su día. ¿Pero no eso es en octubre? No, Entonces, ¿en octubre qué se festeja en Xalpa? ¿Nada? en agosto. Pero bueno, pues gracias por tu participación, Julie. Esperemos que vayas perdiendo más el miedo y no te pongas tan nerviosa. Entonces, ahora sí, dejamos apagar su cámara a Julie, que la prenda Edgar. Edgar, ¿qué prefieres más? ¿Básquetbol o música? No, 1000 veces el básquetbol. Sobre la música del básquetbol. ¿En cuál eres mejor? Pues llevo más tiempo en básquetbol y pues por ende, por llevar más tiempo, creo yo que tiene muchísima ventaja el básquetbol sobre la música. Y pues ese es el tiempo. Muy bien, Edgar. ¿Desde cuándo juegas básquet? Aproximadamente desde los 6 años, como en tercero de primaria, si no mal, no, como sí, más o menos tercero, unos 7, 8 años más o menos. ¿Y actualmente lo practicas? Sí, actualmente es un poquito más, se podría decir que más, ¿cómo lo digo? Pues que lo hago más a menudo, vaya. De Bien, hecho, pues entonces, siento que lo practico más, lo hacía antes. supongamos que nadie sabe de básquetbol. A ti te tocó ese tema. ¿Cómo empezarías a hablarnos sobre el básquetbol? Nadie lo conoce, nadie sabe cómo se juega, nadie sabe sus reglas, nada. Un consejo que les puedo dar sería, pues, empezar como con todos, con un balón un poco pequeño, no tan grande, pero ni tan chiquito, un balón proporcional, ¿no? Y pues comenzar a botar, yo diría que botar, aprender a botar el balón, mantener un ritmo continuo y mantenerlo y no dejar de botar. Y cuando tú ya agarres un bote más o menos seguidito, ya es como tú puedes avanzar un poco más en eso. Creo que es un poco lo base del básquetbol. Bien, entonces, pues gracias por la pequeña participación. Entonces se dan cuenta, su compañero Edgar, no, sin el afán de hacer sentir mal a su otra compañera,
pero digamos que Edgar habló sin tanto miedo, ¿no? Se expresó un poco más. Entonces, esto es porque son temas que ustedes ya conocen. ¿Por qué las conocen? Porque los han vivido, han tenido la experiencia. Entonces, si tienen un tema nuevo, ¿cómo lo van a llegar a conocer? Pues simplemente estudiando, practicando ese tema, ¿no? Ya habíamos mencionado algunas pequeñas estrategias, hablar frente a un espejo, definir bien cuál es lo general del tema, cuál es lo específico, dónde es el inicio y dónde es el final. Y de esa manera pues vamos a tener un buen control en cuanto a la forma de hablar. Sí, entonces con esto terminamos el módulo 6, pasamos a la cápsula final, donde pues ya van a repetir las palabras que yo les vaya mencionando. ¿Vale? Así es que de favor, sin miedo, activen su cámara y sus micros. Creo en mí. Creo en mí. Creo en mí. Creo en mi inteligencia. Creo en mí. Creo en Creo en mí. Creo en mi capacidad. Creo en mi capacidad. Creo en mi capacidad. Creo en mi propósito, terminar la preparatoria de mi carrera técnica en informática. Creo en mi propósito. Creo en mi Creo en mi Creo en informática. Ser feliz. Ser feliz. ser muy Ser feliz. Ser feliz. Ser exitoso. Ser exitoso. Ser exitoso. Ser Ser exitoso. Vivir plenamente. Vivir plenamente. Vivir plenamente. Morirme realizado. Morirme realizado. morir. Sé que puedo lograrlo. Sé que puedo lograrlo. Sí, está prendida la cámara. Y soy orgullosamente con la ley. Ya se está creando. Soy orgullosamente Orgullosamente con la letra. Bien, pues muchas gracias, jóvenes, por su participación.